Hola, estuve estudiando las diferentes propuestas de los candidatos a la alcaldía en el tema animal y decidí entrevistar a la persona que tiene la propuesta más interesante, que se parece más a la nuestra. Debo aclarar que no hay ningún candidato animalista, pero sí hay candidatos animalistas al Consejo y a la Asamblea. Recuerda que si quieres votar por nuestra candidata del Movimiento Animalista del Valle a la Asamblea Departamental, Caterine Morales, debes marcar el número 54. Ni su nombre ni su foto van a aparecer. Y si quieres votar por mí al Consejo de Cali, Terry Hurtado, también ni mi nombre ni mi foto van a aparecer en el tarjetón. Busca el tarjetón del Consejo y marca 4, como las paticas de los perros y gatos. Buenas tardes, hoy nos encontramos con Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía del Partido Verde, y con Patricia Dosman, directora de Radio Conexión Animal. Y vamos a estar hablando sobre algunas de las propuestas y de las ideas del candidato Jorge Iván Ospina frente al tema de los animales. Patricia, comencemos. Bueno, iniciemos con una pregunta que es muy importante, que sabemos que es muy importante a nivel general de la comunidad y sobre todo para los defensores de los animales, y es sobre las corridas de toros. ¿Sí? Saber cuál es la postura de Jorge Iván Ospina frente a las corridas de toros y hasta qué punto, cuando llegue a ser alcalde tiene la potestad de prohibir. Imagínate que yo nunca había ido a una corrida de toros ni de niño ni de adolescente, porque no formó parte de una práctica cultural en nuestra casa. Sin embargo, cuando estuve de alcalde y en el primer año de alcalde, me convocaron a que asistiera y no pude terminar la corrida. Fue un choque para mí muy fuerte. Todo, digamos, el atropello allí existente, la sevicia allí existente, la premeditación allí existente, con el propósito de hacer daño al animal y con el propósito de la mano de hacer daño al animal, tratar de construir un rito, y un rito placentero fue para mí muy doloroso. Por eso yo no volví a ir y nunca más volvería a estar en la misma. Y hubiese querido que hubiese sido una potestad de los alcaldes la clausura de este tipo de evento, desde mi punto de vista pseudocultural. Pero la Corte ha definido que los alcaldes no tienen potestad frente a esta situación. ¿Qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer es no establecer ningún tipo de promoción, patrocinio, estímulo u orientación que posibilitara que lo público se manifieste en la corrida de toros. Lo segundo que tenemos que tratar de adelantar es proceso pedagógico, señalando a la comunidad por qué esto es una contracultura y por qué este tipo de espectáculos donde hay tanto daño y dolor no pudiesen existir. Y lo tercero que debiéramos de tratar de adelantar es convocar a que otras entidades de carácter público y privado tampoco financien las corridas de toros, para que haya una inanición y para que las corridas de toros se superen. Es una ruta apropiada. Para estudio, ¿qué hacer? Para estudio, revisar si puede haber una prohibición por parte del Ejecutivo local que no ingresen menores de edad a la corrida de toros, y adicionalmente revisar de qué manera se puede aprovechar el escenario de los toros para otro tipo de propósitos culturales, de tal manera que ese activo donde la alcaldía tiene una copropiedad pueda ser utilizado en otros menesteres. Muy bien. En el plan de gobierno está expresado algo que a mí me parece muy interesante, que pues está muy acorde con nuestra propuesta al Consejo de Cali, que tiene que ver con la alimentación saludable en las instituciones educativas, alimentación vegana, orgánica, y también pues el que se pueda garantizar un derecho de inclusión a la gente, a las personas que somos vegetarianos o veganos, en los eventos oficiales, en los eventos con recursos públicos. ¿Eso cómo lo concibes, por ejemplo? Varias cosas, Terry, al respecto. Por un lado, hay que entender que hay un acuerdo del Consejo Municipal que orienta a que en las instituciones educativas públicas y privadas de Cali no puede haber comida chatarra. Nosotros pensamos que ese es un acuerdo que hoy es un canto a la bandera porque no se está implementando. Pero tenemos que hacer todo lo posible para que en las
instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Cali, tanto de primaria como secundaria como universitaria, se desestimule el consumo de alimentos con grasas saturadas, con azúcares, con elementos que no sirven para una alimentación adecuada y orgánica. Estoy hablando de químicos, estoy hablando de preservantes y de un montón de elementos que todos sabemos que son tóxicos para la alimentación sana. Adelantar esta tarea sería fundamental, porque mucho de lo que se vende de bebidas altamente azucaradas y de grasas saturadas y fritos en este tipo de instituciones hacen camino a una cultura de alimentación no apropiada. Partiendo de eso, lo que tú planteas, Terry, me parece fundamental, y es el hecho de que nosotros le podamos dar una oferta a todos aquellos jovencitos y jovencitas que quieran tener una alternatividad en la alimentación, nosotros lo podamos proveer en el menú del plan de alimentación escolar. Si nosotros pudiéramos provisionar esa alternatividad en el plan de alimentación escolar, podríamos tener alimentos distintos, de tal forma de que la comunidad estudiantil pueda tomar una u otra opción. Eso es muy importante tramitarlo, pero también desde un proceso pedagógico apropiado para que el estudiante pueda hacerlo y debidamente planificado para que los alimentos puedan alcanzar y pueda haber una planificación apropiada de la provisión del alimento. Y por último, aprender todos. Yo no soy vegano ni soy vegetariano, pero creo que todos tenemos que hacer muchísima investigación familiar, personal y pública para poder romper determinados mitos con respecto a la alimentación en Cali. Ospina, ¿cómo vas a manejar el tema del Centro de Bienestar Animal, teniendo en cuenta que actualmente pues ya se tiene el lote, pero la comunidad alrededor donde se va a construir está en contra de este proyecto y pues inclusive hay interpuesta una demanda al municipio? Hay unas cosas muy raras en Cali. Creo que es en el conjunto de la sociedad colombiana que también nos lleva a unos niveles de exclusión muy berracos. No podemos tener un cementerio en un barrio, ¿y acaso no nos vamos a morir? No podemos tener un festival de música como el Petronio en el barrio, ¿acaso la música no forma parte de nuestras actividades? No se puede tener un centro de atención integral al animal, de bienestar animal. ¿Será que no es necesario cultivar espacios interespecie? Este tipo de cosas que vienen ocurriendo para mí son complicadas. Y son complicadas porque nos hace segregación de la ciudadanía. Y lo que creo que está ocurriendo es que no son las mayorías, que unas minorías, digamos con determinados intereses e ilustradas, utilizan el elemento judicial para restringir determinado tipo de actividades en la ciudad de Cali, y eso no es apropiado. Y no lo digo únicamente con cargo al Centro del Bienestar Animal, lo digo con cargo a otras prácticas culturales que ya en la ciudad de Cali no se pueden desarrollar. Entonces yo convocaría así a que seamos tolerantes, a que seamos incluyentes, a que comprendamos que la ciudad tiene que tener una actividad como el Petronio, tendrá que tener un cementerio o tendrá que tener un centro de bienestar animal. En relación al Centro de Bienestar Animal, algunos conceptos que yo desarrollaré. El primero, que no se asimile a un hospital. Un hospital es un espacio para la atención de una persona o de una especie enferma. Por tanto, esto no es un hospital, es un centro de bienestar. Por tanto, puede ser un centro de adopción, centro de residencia temporal, centro de investigación, centro de prácticas que no están dentro del aspecto curativo, sino que pueden estar dentro del espacio de rehabilitación o preventivo. Si lo entendiéramos de esa manera, el Centro de Bienestar Animal va a tener una mayor capacidad de interactuar en la sociedad. Por ejemplo, la propia restricción que está demandando la comunidad se debe a falta de pedagogía en relación al bienestar animal. Un centro que nos pueda permitir a nosotros conocernos mejor, porque yo creo que no nos conocemos de la forma suficiente. Y en la medida en que no nos conocemos de la manera suficiente, pues existen este tipo de tensiones. Yo quisiera que en ese Centro de Bienestar Animal pudiéramos trasladar a los niños y a las niñas de Cali en su formación de primaria, preescolar y secundaria a tener mayor espacio de interacción para que de esta manera podamos ser una sociedad donde se respete la vida en todas sus manifestaciones. Sí, dale. Bueno, Ospina, hablaste algo que de pronto va a chocar mucho entre la comunidad
precisamente cuando hablamos de que no va a ser un hospital. Sabemos que hay muchos candidatos hablando del hospital público veterinario y que eso está ahorita es bandera pues, para los candidatos. Cuando hablas de que no va a ser un hospital, no va a tener atención veterinaria para los animales. Ah, no, sí, tiene que tener. Lo que pasa es que la palabra es no va a ser únicamente un hospital, ¿ya? Porque el centro de bienestar es mucho más amplio. Por ejemplo, un proceso rehabilitador, un proceso de adopción, un proceso de resguardo temporal no es un hospital, pero allí sí puede haber un hospital. ¿Y por qué un hospital? Porque los costos de la atención del médico veterinario son muy altos y nosotros debemos de coadyuvar como Estado en la subvención de la atención de esta especie que se encuentra en un momento de enfermedad. Una fractura, un cáncer, una enfermedad sistémica, una dificultad en esa criatura necesita de parte de nosotros atención y subsidio y por tanto va a existir ese subsidio. Y también debo señalar que no debe ser únicamente subsidiado por el Estado, debemos de concurrir todos en esta tarea de la atención del animal que se pueda encontrar en una situación de dolor y donde hay que adelantar una atención. Es decir, sí será un centro hospitalario, pero no será únicamente un centro hospitalario. Deberá ser un centro mucho más integral, de mayor capacidad de investigación, con posibilidades universitarias. ¿Sabías que Cali no tiene un proceso formativo de veterinarios de manera oficial y apropiada? Tal vez si tuviésemos este centro como un centro de profundización en términos de investigación y de formación, nos va a ayudar y por eso tan importante la definición del centro de formación. También no podemos estar de acuerdo en todo. ¿Qué tal una sociedad donde todo esté de acuerdo? Hay que marcar diferencias y a mí me encanta ser diferente de lo que otros puedan pensar. Hay un punto allí, Terry, muy Sí. importante que es también quiénes van a estar en la parte de funcionamiento interno, administrativo de ese hospital veterinario, porque se ha visto que en muchas ciudades existe un hospital o existe el centro de bienestar animal, pero está liderado o administrado por personas que no tienen ni siquiera Ni la una formación, la cierta sensibilidad, no hay funcionarios idóneos, a veces ni profesionalmente ni de corazón. Yo preferiría que no fuese tercerizado por el Estado. Preferiría que fueran servidores públicos con marco al Estado, debidamente a un manual de cargos y funciones que responda a esa iniciativa. ¿Y por qué debo decir que no debiera ser tercerizado? Porque lo tercerizado pasa de mano en mano, se pierde memoria institucional, se pierde la capacidad de la experiencia y de alguna manera se relega el papel del Estado en tercerizar este tipo de servicios que debieran estar inherentes al marco de una sociedad. ¿Quiénes? Los que más sepan. Ni por amigo político de un lado o del otro, sino los que estén debidamente documentados en las tareas que deberá adelantar allí. Porque si no está bien documentado y no está bajo la premisa de la hora del hacer, no es la hora de aprender, se pueden cometer errores. Totalmente de acuerdo. Iván, en Radio Conexión Animal hicimos una especie de investigación, por llamarlo así, un censo, con las diversas fundaciones, hogares de paso, rescatistas independientes, albergues que han sacado adelante con sus uñas, por decirlo así, para poder crear esos albergues. En ese censo que hicimos, dio como resultado que hay más de 5.200 animales en los albergues, hogares de paso y fundaciones. Y pues se tiene un temor o se tiene la inquietud del por qué el Centro de Bienestar Animal está dirigido o está planteado solamente para la atención de 80 animales, pues teniendo en cuenta o teniendo la ilusión de que esos animales van a ingresar y que inmediatamente van a ser adoptados, cosa que los rescatistas que de pronto nos escuchen y nos ven pues saben que no es así, es muy difícil que el animal llegue, se recupere y vaya inmediatamente a la adopción. Que ese diseño que sale de esta administración tiene, digamos, ese alcance. Adicionaría la pregunta, ¿qué tipo de relación podemos esperar que se entable desde la administración en respaldo o apoyo parcialmente a esa gestión que vienen adelantando los albergues y refugios? Mira, yo creo que es un planteamiento quizás un poco ligero porque no conozco mucho, pero lo que primero se debe adelantar es un gran propósito pedagógico
de conseguir personas que adopten. Seguramente lo que tendremos que adelantar en una sociedad de 600.000 predios, de 2.400.000 habitantes, es que hayan animales humanos con mayor capacidad de adopción a estas criaturas que hoy necesitan un albergue y un espacio de vida. Porque creo que realmente sería muy difícil que el Estado pueda cumplir la función de una adopción permanente para esta criatura. De alguna manera los dineros públicos no son suficientemente holgados para este tipo de proyectos y la concurrencia en fenómenos de tanta complejidad como esta se tienen que dar entre la sociedad y ciudadanía y el Estado. Yo pensaría que eso debiera ser, digamos, la ruta. Estamos en cero, ya que tengamos el centro de bienestar animal es un avance. Ya seguramente iremos consolidando progresivamente una política que tenga mayor capacidad presupuestal y que pueda resolver los asuntos. En esto, los saltos no son de un día para el otro, son de manera progresiva y constante como se van a adelantar. Pensaría también que siempre deberá existir la posibilidad de buscar fuente pública y privada que colaboren a esos albergues comunitarios, sociales o privados que están recibiendo a ese animalito que se encuentra en situación de calle. Actualmente se hacen en Cali 8.000 esterilizaciones, o por lo menos eso están presupuestados, realmente a veces ni se logran. Nuestra aspiración es pensar en duplicar esa cifra, que es realmente la manera de resolver la problemática de fondo de animales en situación de calle. ¿Qué quererías frente a ese tipo de He estado situación? pensando mucho en eso. He estado pensando mucho en tesis que se tendrán que adelantar en términos de control de poblaciones, para que de la mano del control de la población evitemos el animal en situación de calle. Para adelantar control poblacional, uno tiene varias formas de adelantar control poblacional. Uno es la tesis que se debe adelantar al interior de los hogares donde se tienen mascotas. Me parece que un cuidador, digamos, que alguien que tiene en su familia una mascota, la familia debe estar completamente convencida y clara de las situaciones que se dan a través de no tener una esterilización oportuna o no tener un cuidado con respecto a la posibilidad de nuevos seres a través de esa mascota. Yo en muchas ocasiones he visto que no siempre se tiene el cuidado, y en la medida en que no se tiene el cuidado se tiene una mayor población y se tiene el abandono. Entonces hay que educar muy bien a las familias para que adelante las tareas o preventivas o correctivas en términos de la esterilización de sus mascotas. Por otro lado, el Estado tiene que coadyuvar porque no son baratas las esterilizaciones que se adelantan. Si el Estado dispone de un cosubsidio para poder esterilizar, hay que hacerlo. Y por otro lado, lo que tú planteas de la esterilización que adelante ya la Secretaría pertinente o el Centro de Bienestar Animal. Se trata ya de esterilizaciones en poblaciones sensibles, de esterilizaciones que se puedan adelantar con cargo a esa especie que se encuentra deambulando y con esterilizaciones que se adelanten con la técnica apropiada y responsable. Eso yo creo que es lo que uno debiera proyectarse en este marco de este tema. Okay. Antes de que pasemos a la próxima pregunta de Patricia, y ya que se abordó el tema de educación, yo quería mostrarles y compartirles algo que me tiene profundamente emocionado. Estos dos tomos de una serie de tomos que me regalaron ahorita en julio, que estuve dando una conferencia en Nueva Zelanda donde me invitaron a un foro, el Centro de Estudios Humano-Animal de Nueva Zelanda, y son libros texto, libros que abordan las temáticas normales de un año cualquiera en el colegio, pero desde un enfoque animalista. Quería mostrárselos. Este es sobre animales en las granjas, sobre animales en las ciencias, y hacen un abordaje crítico a los temas, cumpliendo la malla curricular, pero desde un punto de vista animalista. Nos soñamos algo así, Jorge Iván, para desarrollar. Sobre todo este tema de animales en la ciencia tendrá un gran debate, Terry, un gran debate y una complejidad de debate. Incluso mismo yo no lo tengo resuelto. Voy a darte, por ejemplo, esto. Paciente que necesita un órgano. Hoy se están desarrollando estudios donde posibilitan que ese órgano esté en una especie que construye el órgano,
posteriormente es sacrificado para preservar esa vida humana. Ese es un tema ético de gran complejidad que demanda investigación y discusión para poder nosotros asumirlo. Es decir... Claro, es que estos textos ponen en debate esos temas. En algunos casos está un poco más resuelto, pero en otros pone el debate, y eso es lo que nos interesa, llevar esa reflexión que hoy nos está abordando en las instituciones educativas a las aulas, no como verdad absoluta, sino como objeto de estudio, de debate, de formación, ponerlo en la boca de los profesores, de los estudiantes. ¿Sí? A mí me parece muy importante porque ante estos nuevos retos en el siglo XXI, la manera de poderlos solucionar es en gran consulta con la ciudadanía para aprender todos nosotros en relación al asunto. El tema de los animales en relación en el uso de la ciencia. El animal como prueba de control, el animal como prueba de tamizaje, el animal donde se inoculan determinados virus para ver la manifestación en ellos, en términos de poder desarrollarlo después en poblaciones humanas. ¡Qué discusión tan compleja! Es una discusión necesaria adelantar en el espacio. Yo siento que esto que tú dices está claro, es un proceso educativo que tendremos que adelantar. Y pasando de a este tema de los animales en las granjas. Dios santo, qué discusión tan importante, porque ese animal que en muchas ocasiones es parte del consumo del ser humano, debe haber un trato digno en relación a él, debe haber un trato respetuoso, acompañado, con el tipo de alimentación que se utiliza, sin jamás utilizar esteroides, sin utilizar dosis excesivas de antibióticos, sin el manejo irresponsable de ese animal que posteriormente consume el ser humano. Estas dos discusiones, qué bueno que las traes, porque las tendremos que promocionar y proyectar en los diferentes espacios de educación en Cali. Ospina, hay algo que los animalistas, defensores de los animales relacionan mucho, Ospina, y es con las cabalgatas. ¿Qué le dirías tú a esos animalistas que piensan, a esa comunidad en general que está en contra de las cabalgatas y que piensan que una vez Ospina llegue a la alcaldía van a volver acá? Ese es un tema muy interesante. Y es un tema muy interesante porque tiene que ver con el proceso evolutivo del ser humano. Cuando yo era niño, Patricia, yo accioné pólvora. Hoy jamás permitiría que un niño accionara pólvora. Porque el contexto cultural en el que se desarrolló mi niñez, el contexto religioso incluso en el que se desarrolló mi niñez, hacía el vínculo del ser humano con este artefacto, por el poder que ello significa, por lo atractivo que ello significa, y por tanto quemé mucho pólvora. Hoy yo no tocaría la pólvora. Los seres humanos evolucionamos, no somos procesos estáticos, evolucionamos e involucionan también algunos seres humanos. Yo he montado caballo desde que tenía 4 años tal vez. Mi abuelo montó caballo, mi bisabuelo montó caballo. Provenimos del campo, y provenimos del campo del caballo como el amigo, como la oportunidad de participar de la movilización en la finca, como la oportunidad de podernos encontrar en finca, como posibilidad de desarrollo y bienestar de la familia. Por tanto, no me son, es más, tengo caballos. Por eso decir que yo sí he cabalgado, y he cabalgado muchas veces. Ahora, ¿será que algún animalista nunca habrá cabalgado? ¿Será que no tienen un proceso evolutivo igual del que yo tengo? ¿Será que nos vamos a anclar en el pasado y no vamos a mirar hacia adelante? Desde la formación en la que yo hoy adelanto, y no se trata de un proceso político electoral, se trata de un proceso formativo, entiendo por qué no hacer cabalgatas. Mire, no se hacen cabalgatas por muchos aspectos, sino únicamente el tema animalista. Primer aspecto, porque la cabalgata nos está trasladando una cultura que tenemos que superar. Una cultura de Pancho Pistolas en el caballo, de una cultura traqueta, exhibicionista y dañina. 2, porque la cabalgata igualmente ha propiciado circunstancias violentas para todos, para la criatura y para el ser humano. Y en ese sentido la cabalgata se convirtió en un contrasentido. 3, porque la cabalgata colapsa la ciudad de Cali, nos dificulta la movilidad y por tanto no debe ser desarrollada. 4, porque la cabalgata también posibilita un maltrato animal sistémico. Se agrieta todo lo que es este animal expuesto a grandes jornadas de ayuno, sin hidratación, a colapso por el sol,
a colapso por calor. Entonces todos los argumentos nos dicen que no las debemos mantener. Y por eso nosotros dimos vida como un proyecto sustituto de la cabalgata del calzón, que viene más y emana desde la cultura popular, que emana desde la industria y las propuestas de desarrollo cultural, que emana desde la coreografía, el vestuario, el ensayo y todo el desarrollo. Por último, la cabalgata tampoco puede estar porque es una mirada servil de una persona que viene a ver al hacendado en el caballo. De alguna manera todos esos enfoques nos nutren a seguir manteniendo una provisión total a la cabalgata. Y a todos los amigos que se vuelven demasiado extremistas, con demasiada carga de odio frente al pasado, yo quiero que miren su historia. Pregunten si su papá tuvo pólvora, pregunten si sus abuelos montaron a caballo y de alguna manera tengan una mirada mucho más consciente y dialéctica de la evolución del ser humano. Creo que ahí también le podemos sumar, Terry, y no olvidar a aquellas personas que han muerto en las cabalgatas aquí en Cali se presentó y que creo que por ello fue que se... Fue uno de los elementos por los cuales se prohibió la cabalgata. Han muerto en varias ocasiones. Y también animales como tal, los caballos que son un poco de esta actividad. Es horroroso. ¿Tienes alguna otra pregunta? Yo tengo preguntas para usted. Perfecto. O que hacerse las duras. Empecemos por Patricia. Una de las preguntas que yo tengo es esta. Hay cierto tipo de patologías que se pueden transmitir a través de los animales que también se llaman enfermedades zoonóticas. Por ejemplo, la paloma, por ejemplo, el gato, por ejemplo, algunas toxoplasmosis, algunos parásitos, algunos virus que fácilmente pueden hacer daño al ser humano. Para un animalista, el control de estas poblaciones, ¿cómo se debiese adelantar? Ejemplo, paloma. Las palomas. Yo creo que en varios países nos llevan años luz frente al manejo de las palomas que afortunadamente aquí en Colombia las están tratando como plagas, ¿no? Que en algunos casos también los gatos son mirados como plagas. Yo creo que primero empezar por la educación y respeto hacia los animales, que yo creo que es lo fundamental. Y en el caso de las palomas, pues actualmente, si no estoy mal, si no me equivoco, hay un proyecto de unas personas colombianas donde manejan el alimento con anticonceptivos, que se podría manejar y empezar pues, a utilizar también aquí en Cali, mirar cómo se puede traer para acá o tratarlo, no sé. Creería que ese es el punto esencial, igual que con los demás animales, por ejemplo los gatos y los perros, el tema de la esterilización, con ellos sería ese punto, porque ya la esterilización a palomas como tal, pues creería que no va. Entonces sería, ese alimento sería bastante importante manejarlo acá en Cali y en Colombia como tal. Estoy de acuerdo. Sí, creo que hay que tener una ruta porque de todas formas no me preocupa tanto el tema de los gatos ni de los perros. Me preocupa el tema de las palomas y el tema de las posibles enfermedades virales y de transmisión a través de la paloma como vector. Pero lo de las palomas permite, sí. yo hago una observación ahí. Creo que hay dos elementos. Uno es que el impacto real de alguna enfermedad zoonótica de las palomas me parece que está sobredimensionado. Yeah. De hecho, hay algunos estudios que muestran que no es realmente un riesgo. Y creo que es un factor sobre todo educativo. Es decir, hay una sobrepoblación de palomas porque hay una sobreoferta de alimento para las palomas que si lo manejamos desde una perspectiva educativa, creo que la población se puede autorregular cuando no haya ese alimento constante para poner por el caso que todo el mundo conoce, que es bonito para las fotos, pero que termina generando un problema en la persona en el campo en San Francisco vendiendo maíz y alimentando palomas. Así. Bueno, y la otra pregunta que yo le tendría a Terry sería una pregunta orientada en esto. Entiendo un gran aprecio necesario, me parece a mí fundamental, en términos de nuestra mascota, de nuestro animal de casa, sobre aquel que entregamos todo nuestro afecto. Pero hay una especie de fauna silvestre que hoy necesita por parte de nosotros un gran cuidado. ¿Cómo podríamos nosotros, desde la ciudad de Cali,
posibilitar que esa avifauna habite más nuestros espacios y efectivamente podamos proyectarla y protegerla más. ¿Cuál podría ser una política pública para ello? Para la avifauna particularmente, creo que... Silvestre. Sí, por supuesto, porque estamos en contra de las aves en las aulas, que serían las ornamentales. Creo que tiene que ver con la generación de corredores biológicos, de mantener zonas como el cortijo, el humedal del cortijo, el zanjón del burro, que están siendo afectadas y que generarían una fragmentación del sistema ecológico. Entonces, robustecer la estructura ecológica principal, la estructura ecológica complementaria, que básicamente sería la siembra de árboles planificados de una manera tal que permitiera el desplazamiento con las especies que van a permitir la alimentación de esas aves. Claro, si pudiésemos tener en nuestros parques y en nuestros corredores al lado de los ríos unas especies que produzcan la semilla y el alimento de esa avifauna, seguramente las poblaciones podrían ser más importantes y seguramente todos podríamos estar haciendo nuestro debido trabajo en términos de la preservación de avifauna, de biodiversidad y de vida. Qué bien, gracias. Frente a eso, pues ya que menciona Terry, los humedales, yo creo que es algo que también, tanto en Bogotá y en otras ciudades, se ha visto que están afectando los humedales, inclusive están construyendo en los humedales. ¿Cómo vamos a hacer en Cali para proteger los humedales? Primero tenemos que cambiar el POT del 2014. Ese es un POT del gobierno Guerrero realmente perverso, porque posibilitó todo el desarrollo urbano de la zona sur de la ciudad, donde tenemos madres viejas, corredores biológicos, una zona que se llama el estero, humedales que son imprescindibles tener. Yo creo que las últimas investigaciones nos señalan la importancia de estas humedales, de estos espejos de agua para aves migratorias, pero también para nuestra propia avifauna, y hay que cuidarlos. Lo segundo que tenemos nosotros que tratar de adelantar es la conexión entre las diversas riberas de nuestro río. La conexión entre la ribera del río Meléndez, con el río Lili, con el río Pance, con el río Cañaveralejo, es esencial lo hacer y hay que construir como seres humanos estos corredores ambientales para que podamos nosotros tener no solamente corredores que integren unos ecosistemas, sino que nos posibiliten el desarrollo futuro de la ciudad de manera sostenible y adecuada. Yo concentraría la urbanización de Cali en la zona del centro, en zonas donde hay buenos suelos, donde hay institucionalidad, donde hay infraestructura y vías, y no ampliaría la cerca por siempre. Y también trataría que en las zonas que hay hoy propiedad del municipio caña, superar esta era de la caña de azúcar. Yo creo que Cali no puede tener 1 millón de metros cuadrados hacia el oriente sembrado en caña. Entonces lo que tenemos que hacer como municipio es decirle, venga señores cañicultores, devuélvanos la tierra, ustedes la tienen arrendada, venga señores cañicultores, adelantemos su cultivo de otro tipo de especies o aprovechemos esta tierra para provisión de energía, de fuentes renovables para la ciudad de Cali. Bueno, pues yo precisamente, qué bueno, y también para ir cerrando porque sé que el tiempo es corto, en la Comuna 22 nos interesa mucho poder disminuir, y será una apuesta que tendremos desde la curul del Consejo, el índice de construcción y el índice de ocupación del plan de ordenamiento territorial, para que por un lado pues preservemos los ecosistemas y por otro lado pues garanticemos una vida para la gente que no quiere vivir con sus familias, sino vivir en un trancón de 2 horas de ida a sus casas y 2 horas de ida al trabajo. Que sea esta una oportunidad para decirle a la comunidad de la comuna número 22 en especial, que el problema existía pero se agrava a través del POT 2014, cuando se pasa de 14 viviendas por hectárea a 140 viviendas por hectárea, de 5 pisos de altura máxima a libertad de pisos en construcción. Eso hay que congelarlo, eso va a acabar su espacio de vida, eso va a colapsar aún más la infraestructura vial y eso traerá graves dificultades para su desarrollo armónico. De verdad, señores propietarios de la tierra, a ustedes mismos no les conviene esta situación que hoy se tiene. Yo veo edificios tras edificios con las mismas calles. ¿Quieren vivir en un colapso? ¿Cierto que no?
Por eso hay que cambiar el POT y por eso hay que congelar esas licencias de construcción. Terry, yo tengo una última pregunta para Ospina y es el tema de la Oficina de Bienestar Animal. No sé si ya la conoces acá en Cali, ya existe una Oficina de Bienestar Animal y que trabaja y funciona con las uñas, digámoslo así. ¿Esa oficina va a seguir funcionando cuando Ospina esté en la alcaldía y cómo se va a mejorar? Porque es que llegan muchos casos de denuncias de maltrato animal y no hay el personal, no hay los funcionarios para atender todos esos casos de maltrato animal. Tenemos que tenerla, tenemos que potencializarla como una especie de brigada permanente que pueda acudir a los sitios donde hay maltrato animal. Tenemos que siempre consolidar lo público y lo privado en un lazo de poder intervenir las problemáticas existentes. No se nos ocurriría acabar con lo que ya viene funcionando, sino que debe ser potencializado. Ok. Bueno, pues esta es la postura de Jorge Iván Ospina, que está reflejado en su plan de gobierno, que ya escuchamos también en el foro que organizamos de Cali Vota por los Animales. Y creo que habiendo estudiado los planes de gobierno frente al tema animal, la propuesta de Jorge Iván Ospina es la más clara y la más sólida, y por eso pues yo, motivado por los animales, les invito a que tomen la opción de Jorge Iván Ospina a la alcaldía pensando en los animales. Gracias, Tati.